Buenos días, queridos hermanos, aquí estamos un domingo más para meditar en la palabra del Señor. Así que vamos a dedicarnos en este tiempo que tenemos a considerar un texto, una parte, un capítulo o unos capítulos del Antiguo Testamento. Vamos a situarnos en el marco histórico, vamos a ver en el Antiguo Testamento una historia de un rey. He titulado nuestro sermón, nuestra meditación, El Niño Rey. Ustedes rápidamente se darán cuenta de quién vamos a hablar en este día. Sí, de Josías, este niño que tomó el reinado a la edad de 8 años. Pero para introducirnos dentro de este tema que vamos a considerar juntos en este día, tenemos que ver un poco el marco histórico, qué es lo que ocurría en aquel momento. Esto ocurre aproximadamente en el año 641 antes de Cristo y estamos dentro de la etapa de los reyes, donde el reino estaba dividido. Recordemos que el primer rey de Israel fue Saúl, aquel hombre hermoso, alto, de buen parecer, de buen aspecto. El segundo rey de Israel fue David, el cantor de Israel, el pastor, que toma el reinado también después de Saúl. Pero el tercer rey de Israel fue Salomón. Estos tres reyes mantuvieron la hegemonía, el reino unido, y de esta forma estuvieron reinando sobre Israel. Luego de estos tres reyes, el reino se divide en dos grandes partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado como Israel o Efraín, con su capital en Samaria, y su primer rey fue Jeroboam. Ninguno de los reyes del norte agradó a Dios. Fueron 19 reyes que pasaron por el reino del norte y ninguno de ellos agradó a Jehová. Fueron idólatras, se fueron en pos de los dioses paganos y ninguno agradó a Dios. No así el reino del sur. El reino del sur, con su capital en Jerusalén, y su primer rey fue Roboam. Pasaron 20 reyes en esta etapa y 8 fueron piadosos. 8 de aquellos reyes buscaron a Dios y fueron piadosos, pero el resto también cayó en la idolatría y lo vemos en la historia bíblica. 20 reyes en el sur, 19 reyes en el norte. En el norte eran idólatras, ninguno buscó a Dios. En el sur algunos fueron piadosos y el resto fue idólatra. Pero en este marco histórico entra en escena este rey que se llamó Josías. Un niño, a la edad de 8 años comenzó a reinar. Reinó en el reino del sur. Durante 31 años duró su reinado. Y a los 26 años comenzó una restauración, a ordenar algunas cosas que no estaban bien allí en el reino del sur. Vamos a ver un poco el texto bíblico y vamos a hacer algunas consideraciones al texto. En primer lugar nos situamos en 2 Reyes, capítulo 22. Allí vamos a tener algunas lecturas y ya vamos a considerar también la palabra de Dios. 2 Reyes, capítulo 22, del 1 al 7, dice así la Escritura. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén. 31 años reinó él. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaías, y Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová.
que ha recogido del pueblo de los guardianes de la puerta. Hasta aquí nomás la lectura y vamos a ir avanzando a medida que vayamos viendo la historia bíblica. En primer lugar, lo que hace Josías cuando comienza a reinar a los 8 años, hace una restauración del templo de Dios. Obviamente el templo estaba abandonado, el pueblo había dejado a Dios, se había olvidado del Dios vivo, del Dios verdadero, y Josías ve la necesidad de volver a Dios. Y a la edad de sus 26 años comienza esta restauración del templo que estaba abandonado. Entrega el dinero que se había recaudado para la restauración de las grietas, de las cosas que estaban totalmente abandonadas, y comienza a reparar, a arreglar las grietas de la casa de Dios. Entrega el dinero a los albañiles, a los carpinteros, a aquellos que trabajaban la piedra de cantería, y comienzan el trabajo minucioso a reparar las grietas y todo lo que estaba en mal estado en el templo, en la casa de Dios. Primera acción que tiene Josías en medio de su pueblo y en el reinado que le tocó vivir. Pero en segundo lugar, cuando estaban allí en la casa de Dios tratando de arreglar las cosas y tratando de sellar las grietas y arreglar lo que estaba mal, encuentran dentro de la basura, dentro de las cosas que estaban allí, el libro de la ley. Esto lo encontramos en el capítulo 22, en el verso 8. Dice así la Escritura: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Fíjense en qué olvidado que estaba el libro de Dios. La ley de Dios que tenían hasta ese momento, la ley de Moisés, allí estaba olvidada, tirada en un rincón de la casa de Dios. Y el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley. Allí estaba el libro de la ley, la palabra de Dios revelada hasta ese momento. Y lo que ocurre inmediatamente después de haber encontrado el libro de la ley es algo fabuloso, ¿no? Reúne al pueblo y lee las palabras del libro de la ley a todos aquellos que estaban allí. Esto lo vemos en el capítulo 23, verso 1 en adelante. Dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Fíjense en qué reacción preciosa, maravillosa, después de haber encontrado el libro de la ley, la palabra de Dios. Lo primero que hizo el rey fue llamó a los varones, a los profetas, a todo el pueblo, y desde el más pequeño hasta el más grande estuvo allí escuchando la lectura del libro de la ley. Hermosa la historia bíblica, ¿no? Y hermosa la actitud de Josías, un hombre piadoso que buscó a Dios. Pero en tercer lugar, lo que ocurre en la historia bíblica, él hace un compromiso con Dios, renueva el compromiso con Dios que habían olvidado, y el compromiso era de obedecer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y esto lo encontramos en el capítulo 23, verso 3. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda
el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué cambio de actitud, ¿no? Qué cambio de acción frente a la lectura del libro de la ley. Esto es lo que hace la palabra de Dios, cambia las vidas. Cambia las vidas, y qué precioso es cuando vemos aquí un pueblo entero comprendiendo la voluntad de Dios, comprendiendo la importancia que tenía la palabra de Dios, que estaba olvidada, que la encontraron y que debían responder a los mandamientos y a los estatutos que Dios había ordenado. Renueva el compromiso con Dios. Pero en cuarto lugar, ocurre algo también muy especial en la historia bíblica. Después de haber encontrado el libro de la ley, comienzan una serie de reformas en medio del pueblo de Dios. Y esto lo encontramos allí desde el verso 4 del capítulo 23 en adelante. Miren, sacan los utensilios que estaban destinados para Baal, que era un dios pagano, los sacan y lo queman. Esto estaba introducido en la misma casa de Dios. Fíjense a qué punto había llegado la idolatría en medio del pueblo. También nos cuenta la historia bíblica que él quitó los sacerdotes idólatras que quemaban incienso al sol, a la luna y al signo de los zodíacos. Fíjense, adoraban a las estrellas, al zodíaco, a la luna, al sol. ¿Cómo se habían desviado de las ordenanzas del Dios vivo y del Dios verdadero? Quitó a aquellos sacerdotes y al final de la historia vemos que también los mata a esos sacerdotes. Pero también quitó las imágenes de los dioses paganos que habían levantado en medio del pueblo. Quitó las imágenes, las quebró y las quemó. Fíjense qué cambio de actitud frente a las ordenanzas de Dios. Derribó también los lugares de prostitución idolátrica. ¿Por qué? Porque aquellos paganos, mujeres se prostituían y de esta forma, adoraban a sus dioses paganos. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, dice la Escritura. Terrible lo que había entrado dentro del pueblo de Dios. La idolatría, la prostitución cúltica, la adoración a las imágenes, los sacerdotes que se entregaron al paganismo, aquellos utensilios que se utilizaban para adorar a los dioses paganos. Terrible la situación del pueblo, pero él hace toda esta reforma en medio del pueblo de Dios. Quita todo esto del medio, quita todo de en medio del pueblo de Dios. Digno de ser imitado la acción, la piedad de este hombre Josías, un muchacho joven de 26 años, tan solo 26 años, y comprendió fielmente lo que Dios quería para su pueblo. Ahora bien, después de haber hecho toda esta reforma, todo este cambio en medio de su nación, vemos un epíteto, una frase terrible que la Escritura nos dice en 2 Reyes capítulo 23, verso 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué frase, queridos hermanos, que la Biblia aquí denuncia acerca de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con toda su alma, con todas sus fuerzas. Realmente la renovación había ocurrido en su vida, ¿no? Este cambio se había producido en su vida. Las reformas estaban en su corazón y fueron expresadas a la nación y al pueblo que le rodeaba. Qué ejemplo el de Josías
y la historia bíblica es fascinante. Si seguimos leyendo, tiene un montón de detalles que nos enseñan, que nos da ejemplo de la vida de Josías. Pero vamos a tratar de sacar el principio bíblico y aplicarlo a nuestra vida, hacer una bajada de lo que estuvimos viendo y aplicarlo a nuestra vida espiritual. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo para nuestra vida espiritual también. Nuestra conclusión y nuestra reflexión para nosotros hoy. Miren, la casa de Dios en el día de hoy no son las paredes, no son el templo. Dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos con manos de hombres. Ahora bien, ¿cuál es la casa de Dios hoy en día, en este tiempo de gracia? Dios habita en nosotros. A través de su Espíritu y por su Espíritu vive interiormente en nuestro ser. Esto es maravilloso, es una de las doctrinas más fundamentales que tenemos que defender. Dios en nosotros a través de su Espíritu y mora también en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dios mora en nosotros. Y ya no mora en templos hechos de manos como moraba en la antigüedad. Dios mora en usted, en mí, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y teniendo este principio, apliquemos esto a nuestra vida. Ahora bien, aquel pueblo de Israel y aquel rey Josías tuvo que restaurar las grietas de aquel templo. Pero yo quería sacar nuestro primer principio de reflexión en este día. ¿Tenemos que restaurar grietas en nuestra vida espiritual? Meditemos, reflexionemos si nuestro templo, nuestra casa espiritual, hay grietas en ella. Si tenemos que reparar algo, si algo está fuera de lugar, si hay algo que reparar, este es el momento. Seguramente siempre hay algo que arreglar en nuestra vida espiritual. Donde mora Dios, en nosotros, hay que reparar. Y yo pensaba, ¿cómo se puede reparar? ¿Cómo podemos arreglar esta casa espiritual, que es nuestra vida, y que mora Dios en ella? Y yo pensaba que hay una sola forma, a través de la confesión. Sí, debemos confesar a Dios que hemos cerrado el camino, que hemos pecado, que necesitamos de Él y que muchas veces tenemos grietas en nuestra vida espiritual que tenemos que arreglar. Confesar a Dios nuestro error y seguramente vamos a hallar misericordia y socorro de Dios. Dice 1 Juan capítulo 1 verso 9 que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es una de las grandes herramientas que tenemos para arreglar las grietas espirituales de nuestra vida. La confesión. Pero en segundo lugar, a modo de reflexión, el pueblo había encontrado la ley de Dios. Y qué bueno es recuperar la lectura y escudriñar el libro de la ley, la Biblia. Muchas veces está abandonado, ¿no?, en nuestra vida, y muchas veces está olvidada la palabra de Dios. Dios le había pedido al pueblo de Dios que debían tenerla como frontales en sus frentes, ¿no?, o en sus sienes. Tenían que tenerla presente. Y ellos habían olvidado la ley de Dios. Pero nosotros también, como el pueblo de Israel, muchas veces olvidamos los mandamientos, los preceptos, la voluntad de Dios expresada en su palabra revelada en la Biblia. La olvidamos. Qué bueno es recuperar esta actividad piadosa de buscar intensamente la voluntad de Dios en la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 7, la Escritura dice, ejercítate en la piedad. Y esta vida de piedad también indica que debemos buscar y debemos leer, escudriñar la palabra de Dios. Primer punto, para arreglar las grietas, debemos confesar nuestros pecados.
En segundo lugar, para hacer una reforma en nuestra vida, debemos recuperar la lectura y escudriñar la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, el pueblo hizo un compromiso, tuvo un pacto con Dios de obedecer su palabra. Y esto también nos habla a nosotros, ¿no? De volver a renovar este compromiso con Dios y tener sumamente presente que Dios es nuestro Señor y que debemos actuar de acuerdo a su voluntad y a sus demandas, renovar el compromiso con Dios. Esto nos habla de consagración y cuántas veces nuestra vida no está sobre el altar, estamos en otra cosa y no tenemos presente que todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser debe ser consagrado a Dios y de esta forma comprometernos con el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, tenemos una tremenda exhortación en la palabra de Dios y una obligación de presentar todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, consagrado a Dios, ante el altar de Dios, para que el fuego de Dios lo consuma. Ay, queridos hermanos, cuánta falta nos hace consagrar nuestra vida ante Dios y ofrecer todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero en cuarto lugar, Josías hizo otra reforma, sacó la idolatría de en medio de la casa de Dios y del pueblo, sacar la idolatría de nuestras vidas. Este es un desafío para usted y para mí. ¿Qué es la idolatría? Es todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, sacar la idolatría de nuestras vidas, lo que ocupa el lugar que debe tener Dios. Usted seguramente puede enumerar en su vida cosas que ocupan el lugar que debería tener Dios. Es un autoexamen, una autoevaluación en nuestra vida espiritual. Y esto nos habla también de a quién adoramos. No a los dioses paganos como el pueblo de Israel, ¿no? Debemos adorar al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Jesucristo, a Dios el Padre. Pero esto nos habla de adoración. Y Juan capítulo 4, verso 23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Queridos hermanos, nuestra vida debe ser una vida de adoración. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Quién está en el centro de nuestra vida? ¿Son nuestros principios, nuestras habilidades, nuestros sentimientos? No debe ser así. Dios debe ocupar el primer lugar y solamente a Él debemos adorar. No debe haber idolatría en nuestra vida. Quizás el dinero sea alguien que buscamos y sea un ídolo. Quizás buscamos poder, quizás buscamos gloria, quizás buscamos cosas en este mundo que ocupan el lugar que debe tener Dios. ¿A quién adoramos? ¿Quién es el centro de nuestra vida? Queridos hermanos, esta es nuestra reflexión para que meditemos en la palabra de Dios y podamos realizar un autoexamen en la vida espiritual. Dios está con nosotros como un poderoso gigante, pero en nosotros está la responsabilidad y la obligación de seguirle. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la Escritura. Y me siguen. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Cómo anda nuestra vida de confesión? ¿Cómo anda nuestra vida de piedad? ¿Cómo anda nuestra vida? ¿Está consagrada a Dios? ¿Y cómo anda nuestra vida de adoración? Tomando los principios que vimos en el Antiguo Testamento de este rey joven, Josías, podemos aplicar estos principios bíblicos
en nosotros y hacer una comparación y poder hoy reflexionar acerca de nuestra responsabilidad frente a las demandas de Dios. Que el Señor nos bendiga, que pueda ser su palabra aquella que nos guíe, nos ilumine, nos conduzca en esta vida, en este mundo, y que podamos ser para gloria y honra de nuestro sabio y de nuestro bendito Dios. Que el Señor bendiga sus vidas, nuestra iglesia, y que la bendición del Señor repose sobre cada uno. Amén.